Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, donde quiera que te encuentres. Siempre en la máxima que digo, para amar a Venezuela hay que respetarla y admirarla. Eso lo dijo don René Tolina. No me cansaré de repetirlo y coincidir plenamente en ello. Feliz viernes 3 de octubre en mi programa 1379. Este será un fin de semana largo, de mucha expectación y hasta inclusive de muchos sueños, esperando lo que anhelamos, más del 90% de los venezolanos, dentro y fuera de ello. Claro que sí, la libertad y la justicia. Así, con ella la paz y el progreso y el buen caminar hacia la Venezuela de lo posible. Hoy titulo, voy a concretar algunos análisis y algunas explicaciones con detalle, si me lo permiten. Conflicto armado formal contra carteles. Allá lo formalizaron los Estados Unidos. Padrino, le digo una cosita, no eran palomas, los F-35, no eran las guacamayas todavía. Cafecito, ponte cómodo. Aquí hay un tema en el editorial, antes de ir al punto básico del análisis que voy a hacer, que corresponden, ciertamente, me disculpo, cualquier falla técnica, vamos a corregirla, por favor, que corresponden a algo que voy a dejar en el aire, en el editorial, y así voy a avanzar en función de hacer un programa específico sobre el tema de la propuesta ética para Venezuela. Eso será un tema que voy a avanzar más adelante, no en este programa, pero sí es importante dejarlo abierto. Una propuesta desde el Movimiento de Salvación Nacional y de esta plataforma comunicacional, y que quien te habla, José Contreras Oquendo, hacia la propuesta ética para Venezuela, en algunos aportes y ideas. Pero quiero comenzar a hablar de la verdadera realidad, porque ninguna de ellas existe. Es decir, no existe, y leo textualmente, como lo escribí, no existe como algo independiente de nuestra percepción o interpretaciones. La realidad jamás en sí misma tan solo tiene diversos niveles de dependencia respecto a dichas percepciones e interpretaciones. Después usted va a ver a qué debo esta introducción o editorial. O pues, al revés, en cada uno de esos niveles, la interpretación u opiniones de los seres humanos juegan un papel mayor o menor. Hay niveles de la realidad en los que las interpretaciones simplemente no cuentan. Estas se imponen de manera inevitable y tenemos que aceptarlas sin que podamos siquiera opinar. En el terreno de la matemática, por ejemplo, la realidad misma tiene la palabra y de manera exclusiva. Dados determinados supuestos, sus teoremas se nos imponen de manera inexorable. Dados esos supuestos, todo lo demás resuelve razonando, no interpretando. Allí la ética no cuenta, porque ella es sencillamente inconcebible si no caben las interpretaciones. En la ética, la interpretación es fundamental. Imaginemos en el otro extremo, la que se armaría si cada quien pudiese tener su propia interpretación del teorema de Pitágoras. Después por lo menos eso, imagínense, ¿no? De allí sacamos ya una valiosa intuición que ayuda mucho a comprender la moral.
Los valores éticos tienen que ver más con las interpretaciones que de los seres humanos hacemos. Que la realidad a la que se refieren dichas interpretaciones, un buen indicio de ello es que el terreno de la matemática, donde las interpretaciones no tienen más que la mínima cabida, la ética es impensable. Resumo, y el por qué toco este tema de mi libro, y voy a avanzar en ello en otros programas más adelante. Estamos en una fase determinante e importante que priva las cosas que son intrínsecas, que ahí están y que de opinar no vale nada porque la acción está. Y está normatizado y regulado. Y lo otro que nos toca, que se ha perdido mucho en Venezuela, el tema de lo moral y lo ético, que es de interpretación. Y han jugado con el venezolano, el régimen imperante en este momento, con el tema de la moral y de la ética. Porque la interpretación que ellos le dan es la antítesis de lo cómo debe ser el carácter humano y su comportamiento ante los valores, ante la integridad, repito, ante la moral y la ética. Y el venezolano ha cogido el camino de interpretar al libre albedrío sin una regla que pueda permitir, y valga la redundancia, regular ciertas actuaciones, como por ejemplo lo que explicaba ayer. No es posible, no es justo, ni es legal el hecho del tema del dólar del Banco Central sin control, porque no tienen dólares para poder llevar el nivel del equilibrio y el problema de la devaluación del bolívar, que ya casi no lo nombran, y en relación al euro, que cada día aumenta y lo han tomado como referente en el mercado delincuencial para dañar pueblo a pueblo, como lo dije ayer. Aquí cierro diciendo este editorial que fíjense cómo se hace urgente, obligatorio en la nueva Venezuela, la moralización de los procesos políticos y sociales en el país para que prive un carácter de un alto nivel en cuanto a la verdadera interpretación en lo ético, en lo moral. Y también, pero ahí está la cultura metida allí de frente. Aquí te dejo el editorial. El que entendió, que Dios lo bendiga. Trump instruye al Departamento de Guerra bombardear carteles del narcotráfico cuando sea necesario. Qué fin de semana tan largo vamos a vivir. Redactaron un memorándum dirigido oficialmente al Congreso, participando el presidente Donald Trump y el Pentágono, sobre la urgente y ya justificada orden para atacar y declarar, y así leo parte del extracto del texto de esa comunicación, de ese memorándum, dice: para declarar, oiga bien y preste bien sus oídos, un conflicto armado activo con los carteles de la droga extranjeros, es hora de eliminar definitivamente así lo dice parte del texto, con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de las naciones extranjeras aliadas. El presidente ha determinado que los Estados Unidos que se encuentra un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas. Yo tomo aquí algo. El artículo 3, ¿no?, de la Convención de Ginebra de 1949 permite que el gobierno federal,
en este caso los Estados Unidos, desplegar poderes de guerra extraordinarios, que incluye operaciones letales como Stricken con drones, detenciones indefinidas sin juicio y el uso de tribunales militares contra estas organizaciones, que se señalan en su existencia en el continente americano de forma que tienen base México, Colombia y Venezuela, tomando en consideración que el objetivo central es la organización que usurpa el poder en Venezuela. No contra Venezuela, no contra los venezolanos. Porque este articulado está bien claro y la declaratoria de los derechos universales, los derechos humanos, en cuanto a esta materia y el término no, oiga bien, no es no internacional, un conflicto armado no internacional, en este caso no incluye, es decir, perdón, no determina que sea entre dos naciones. Estemos claros. Es decir, no es Estados Unidos contra Venezuela, Estados Unidos contra México, Estados Unidos contra Colombia. No. Como país. No son dos países, no un conflicto armado entre países. Es contra las organizaciones criminales que, en este caso específico, del narcotráfico y el terrorismo. ¿Por qué hago este señalamiento y esta aclaratoria, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido connacional? Porque, lamentablemente, la desinformación, la manipulación de la información, genera consigo, en muchos casos, lo siguiente: que se despierte la ignorancia agresiva de sectores afines, cómplices o socios de quienes están señalados, y cuando esa ignorancia es agresiva, yo siempre he dicho sabiamente que el sabio debe apartarse para no contaminarse. Por eso yo acá trato en lo posible de instruir, aparte a través del análisis y del comentario político, yo no soy periodista, yo soy ingeniero pero no soy periodista, el análisis de todo esto, pero como maestro de escuela, cuando decíamos eso, porque esto permite que te puedas crear tu criterio como tal e interpretarlo de manera ética y moral de forma correcta. Ahora me entiendes por qué inicié el programa con ese editorial. Ahora lo entendiste. Porque en las matemáticas él no priva el carácter interpretativo, sino que así es, 2 más 2 son 4 y no le busques más las patas al gato. En el contexto de la interpretación es más abierta en lo moral y en lo ético. Ahora yo te quiero encaminar a que esta información que acabo de leer y esta decisión no te permitas nunca que te manipulen con narrativas que pretenden despertar nacionalismos inexistentes y patrioteros, porque no es contra Venezuela, es contra la organización criminal que está señalada con pruebas no solamente ante los Estados Unidos, sino también por los delitos de lesa humanidad, aquí por el narcotráfico, allá por la violación de los derechos humanos, que lamentablemente en la Corte Penal Internacional, por su ineficacia, su ineficiencia, su corrupción interna, no ha permitido tomar decisiones que tenía que haber tomado hace tiempo. En el caso específico de esta declaratoria ya de conflicto armado de forma formal, haber girado instrucciones al Departamento de Guerra por parte del presidente norteamericano de una vez, de bombardear o utilizar los recursos que se refieren para la captura, desaparición, extracción y inclusive el poder apresar a los líderes de estos carteles, pues le dio instrucciones cuando ustedes consideren necesario, a partir del momento que refiere al día de ayer.
Por eso que dije hace ratico, bien claro, y lo titulo y lo pongo en el título, Padrino, de forma de broma, pero es una verdad. ¿Se acuerdan aquellos venezolanos? Se me va a caer la cédula, ¿no? Aquel tema musical, yo no lo voy a cantar porque no canto muy bien, pero que decían, de Maracaibo salieron dos palomitas volando a la Guaira, para La Guaira, hacia La Guaira, y para Maracaibo, ¿cuándo regresarán? Aquí yo voy a decir que 5 palomitas que vio Padrino López volaron por la Orchila y parte cercana, a menos de 50 kilómetros por debajo de los 35.000 pies, cerca de Maiquetía, de La Guaira, habría que ver para cuándo vuelven, no para Maracaibo, sino para Caracas, cuándo. Y no eran las guacamayas, oye, Padrino López, no. Usted dijo y se puso nervioso a lo que vio los 5 avioncitos esos de combate, nada más y nada menos que F-35. A los que usted vio fue el humito cuando se regresaron porque no lo vio cuando entraron. Y no los bombardearon. No, por ahí dice, no, porque no tuvieron las redondas para bombardearlos. No, 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 no. Es que no les dio tiempo. Lamentablemente tengo que decirlo así. Los equipos venezolanos no están preparados para ese tipo de herramientas que utilizan los Estados Unidos de quinta generación hasta de sexta. En el mundo no los hay. Ni los misiles que movilizaron ayer de fabricación rusa e iraní funcionan ante esa majestad tecnológica de la primera potencia del mundo. Y no es que la alabo, es que esto es para decirle a Padrino López que no es provocación y que no es amenaza. Es para decirles a ustedes, señores, no solamente están ilegítimo y ilegal en el poder, entréguense y eviten que venezolanos que no tenemos que ver nada y lo que hemos sufrido durante estos 27 años de esta desgracia y que ustedes nos robaron la voluntad soberana, dando un golpe constitucional a la decisión soberana de un pueblo cercano a 8 millones que decidimos el 28 de julio del 2024 que había que cambiar de ruta, que había que empezar a transformar, que tenía que haber cambio en el país y que ustedes no representan nada de eso y por eso se votó en contra. Ustedes se robaron unas elecciones a través del ente, entre comillas, rector, fabricaron todo y nunca quisieron verdaderamente mostrar el sobre el número 1. Y en complicidad con otras instituciones secuestradas por ustedes, nunca mostraron nada, ni lo van a mostrar y de seguro la quemaron. Gracias a Dios que la habilidad de María Corina Machado y un grupo lograron oportunamente sacar el 85% de las actas en su copia y están allá en una bóveda en Panamá que demuestran la verdad de los hechos que ustedes no pudieron negar y que a puerta de centros de votaciones el mismo Plan República, miembros de su partido PSV y otros tantos nos mostraban esa noche y miles de videos están grabados donde el resultado era el que todos conocemos, que Edmundo González Urrutia había sido electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ustedes cambiaron todo el destino de eso, lo manipularon y allí los presos políticos, por pensar distinto y solicitar el reconocimiento de ese resultado, ustedes los tienen secuestrados en las mazmorras del régimen. Y aún más indignante, perverso, que se muestra quiénes son ustedes, venir a prender luces y fuegos artificiales en el helicoide, mostrando como si fuera eso, la bandera de ustedes, que es lo que es de ustedes, la represión, las torturas, los delitos de lesa humanidad cometidos, mostrándolos allí, humillando a la gente de bien y mostrándole al mundo y al pueblo venezolano que ustedes son los meros machos, cobardes, que han hecho
eso delante de quienes están secuestrados allí en el SEBIN. Ya ustedes con eso demuestran lo que son. Y quienes les acompañan a cualquier nivel son tanto o peores de perversos, pero la justicia les está llegando. Por eso debo concluir el programa de hoy diciendo lo siguiente. Un fin de semana largo, sí, pero las decisiones fueron tomadas. Y no defendemos a Venezuela, sí la defendemos a Venezuela, pero no la defendemos a ustedes. Y que sí necesitamos ayuda internacional, sí la necesitamos, porque muchos venezolanos ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y nosotros no tenemos los recursos para cambiar esto, salvo el voto que decidió mayoritariamente que esto había que cambiarlo. Y las subsiguientes elecciones, show que crearon de falsas de gobernaciones, de alcaldías, de diputaciones ilegítimas, ilegales, desde luego, se demostró que el 90% no asistimos allí, en rechazo totalmente a esa convocatoria que demuestra que somos la mayoría y un pueblo venezolano que está ahora sí convencido y claro y ha dado la interpretación de vida en lo ético, en lo moral, pensando en esta y las nuevas generaciones, en el cambio que hay que dar para esta hermosa república que se llama Venezuela. Yo insisto que no pierdas la perspectiva. Estamos claros que vamos a pasar la verdadera Navidad sin ellos. Y la verdadera iluminación de la Navidad, en el mes de la Navidad, comenzará por poder gritar: ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva la nueva Venezuela que dará comienzo a partir de ese momento que ya está caminando y lo que ha de pasar está pasando! Porque una cosa, dicen por ahí un viejo adagio, y cierro: al lado del enfermo, come el alentado. ¿Se acuerdan eso? Pues a través de la acción que ha determinado y ha decidido formalmente los Estados Unidos para acabar con los carteles de la droga, que por cierto, un inciso y se me iba a escapar, Padrino López lo reconoció. Oiga bien, reconoció la existencia, como ya lo habían hecho, del tren de Aragua, que lo había dicho Maduro, que decían antes que no existía y que no lo había. Lo reconocieron y ofrecieron hasta para entregar a los cabecillas. Pero de igual forma, la existencia de narcotráfico y de terroristas y de células terroristas en Venezuela. Lo dijo ayer, ¿quién? Padrino López, que han movilizado 15.000 militares, soldados, no sé, para capturar a los narcotraficantes, para capturar los terroristas, para capturar las células del ELN y de la FARC, y se paró de contar. Quiere decir que sí existen, ¿verdad? Que antes lo negaban, pero solamente eso fue con el asomar las 5 palomas F-35 para que Padrino hablase de todo esto. Están nerviosos. El miedo es libre y el culillo también. Por eso digo, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por el día de adiós, porque en su paz tendremos nosotros paz. Así lo dice Jeremías en su capítulo 28, capítulo 29, en su versículo 7. Y por eso digo, cierro aún más, porque así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel y Dios de Venezuela de la bien. No os engañen a vosotros, profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, y oiga bien, y no los envié a ellos, ha dicho Dios. Dios no los ha enviado, porque así dijo Dios, Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque oigo otra vez,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Así o más claro. Amén, amén, amén. Y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Feliz viernes especial, con lo que he dicho y lo que está por venir.